Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que no hemos hablado con mucha frecuencia y es el reemplazo de las válvulas del corazón. Queremos entender qué son las válvulas, cuáles son sus funciones en estos 4 compartimientos del corazón, cómo se distribuye la sangre y cuando hay un problema de válvula, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace el cambio? Y aquí tengo a 2 expertos y le quiero dar la bienvenida al doctor Julio César Alión Vergara, cardiólogo clínico y ecocardiografista. Muchas gracias, querido Julio. Un placer. Muchas gracias, un placer. El mío. Y el doctor Juan Francisco García, cardiólogo intervencionista y estructural. Con este tema que muchas veces no sabe la gente qué hacer, con quién acudir y también todo el tema de innovación. Que tengo que decir, le mando un gran abrazo a mi querido Gil Morales, que gracias a ustedes hoy está perfectamente y decía, es que no lo puedo creer, cómo a través de una pequeña incisión se va metiendo y hacen un cambio en el corazón, una incisión en la pierna, en la ingle, para ponerlo más sencillo. Así que necesito que me cuenten un poquito, si quieres, Julio César, empezamos contigo acerca de ¿qué son las válvulas? ¿Cómo está distribuido esto dentro de la cardiología clínica? Pues, ¿cómo funciona el corazón? Bueno, nuestro corazón tiene cavidades y tiene conexiones. Las cavidades se tienen que comunicar entre sí a través de unas válvulas para permitir el llenado de la cavidad, en este caso los ventrículos, y entre aurículas y ventrículos existen válvulas, una de ellas se llama mitral, la otra es tricúspide. Ay. E igualmente el corazón tiene que expulsar esa sangre a través de otras, hacia la circulación general, pulmonar y sistémica, es decir, hacia la sangre oxigenada y la sangre venosa, a través de otras 2 válvulas. Una es la válvula pulmonar, que es a través de la que llega hacia los pulmones y oxigena, regresa esa sangre oxigenada al ventrículo izquierdo y de allí utiliza a la válvula aórtica para enviar toda esa sangre hacia toda nuestra circulación. Hacia todo el cuerpo. Que eso es bien importante, saber que tenemos sangre oxigenada, que se oxigena a través de los pulmones, por eso es tan importante, y sangre venosa, que es la que pues como que recoge y entra a los pulmones, ¿no? Algo así. Entra a los pulmones para y se poder, oxigena para ser oxigenada. Que, o sea, fíjense que de verdad somos una maquinaria perfecta. Ahora, ¿cómo o cuáles serían los síntomas más comunes, doctor Juan Francisco, de un problema valvular? Sí, ¿y cuál es la más común? Sí, claro. Aquí es relativamente sencillo. Normalmente los problemas valvulares y en específico el más común de todos ellos, que es lo que mencionaba el doctor Ayón, la válvula aórtica, que es la válvula, digamos, más importante, pues es la que va a permitir la salida de sangre oxigenada a todo el cuerpo, va a nutrir al propio corazón. Entonces, no quiere decir que el resto de las válvulas no sean importantes, pero desde el punto de vista de pronóstico es la mayor. Y básicamente se manifiesta con 3 síntomas, ¿no? Que estos 3 síntomas son sencillos de identificar. El paciente, cuando llega a la consulta, nos refiere básicamente uno de estos. El primero es dolor de pecho, sensación de opresión cuando se hace alguna actividad física como caminar o subir escaleras. El paciente nos refiere, doctor, yo antes podía tener un trayecto de 2 o 3 cuadras y ahora me oprime el pecho o tengo un disconfort al momento de caminar o de subir un piso de escaleras. Sí. Nosotros técnicamente lo denominamos angina, que es angina de pecho. El segundo síntoma, que además igual nos habla un poco más de una severidad más importante, es la falta de aire, que de igual manera la falta de aire técnicamente la denominamos disnea, también se va a presentar con el esfuerzo, es decir, con la misma representación al caminar o subir escaleras. Y el tercer síntoma es el desmayarnos, ¿ok? Hay 2, de alguna forma, 2 manifestaciones de este desmayo. La más común es con el esfuerzo. Esto quiere decir que si yo tengo una apertura de esa válvula en el momento que el corazón expulsa la sangre a todo el cuerpo, debe tener como mínimo un área por arriba de 2 centímetros cuadrados para que me permita el fluido.
Si yo tengo una limitación de menos de 1 centímetro, voy a determinar que esa lesión valvular es severa y me va a impedir que en ciertas condiciones como es el esfuerzo, como algo tan sencillo, ponerme de pie, me desmaye porque no tengo una cantidad suficiente de sangre para que llegue al cerebro. O sea, no te llegue el flujo oxigenado al cerebro y, bueno, vas para abajo. Así es. Y otra condición igual es que ese mismo proceso hace que se cambie la morfología del corazón y se pueda manifestar con arritmias. Entonces, el paciente también puede presentar pérdida de la conciencia en reposo. Generalmente es condicionado por una arritmia. Entonces, estos 3 síntomas son los más importantes para identificar aquel paciente que tiene enfermedad cardíaca de origen valvular. Son 3 Ds: dolor, disnea, que es la falta de aire, y los desmayos. Así es. Para que esté muy pendiente, o sea, no llega sangre suficiente a cubrir todas nuestras necesidades, si lo puedo decir así. Y el dolor también, me imagino, porque el corazón está haciendo mucho esfuerzo. Cuando dices que cambia la forma del corazón o se hace más grande o algo, como para decir, necesito expulsar, hacer como más fuerza para tratar de cumplir mis necesidades. Duele, o más o menos así. Es más o menos, pero más que nada duele porque le hace falta un adecuado llenado de las arterias coronarias que salen, por ejemplo, en este caso de la válvula aórtica, y además el corazón, como ha crecido, ha engordado. Eso es lo que, no tanto el dolor por el incremento, sino crece el corazón y da dolor porque no aumenta es la demanda de oxígeno y eso produce angina de pecho. Angina de pecho. Y ese es el dolor. La angina de pecho es el dolor de pecho que se manifiesta. Y una pregunta antes de que me vaya a una pausa. No sé, cuando te dicen es que me duele el pecho, o me desmayé, o no aguanto y me falta el aire, no dicen tengo un infarto y no sé, podría ser como este temor de, pues yo creo que me estoy infartando, estoy a punto de infartarme. Así es. Esto es importante, lo que ya mencionó el doctor Ayón, para no ser repetitivo, es que finalmente pues está limitado la cantidad de sangre que sale hacia el cuerpo, y obviamente es el propio corazón. Sí. Y además que dependiendo de la etiología, es decir, que haya causado la estenosis, hasta el estrechamiento. Hasta un 70% de los pacientes que tienen estenosis aórtica también tienen lesiones coronarias, obstrucción. Ay, en la torre. ¿Okay? Entonces esto es importante. Hay que checar todo, pero cuando hay una alteración de cansancio, dolor, disnea, falta de aire y desmayos, hay que ir a ver inmediatamente a su médico. Volvemos. Y estructural. Y estamos hablando del tema de las válvulas cardíacas, cuando hay que cambiarla, o cuando no funciona, o cuando hay que cambiarla, y bueno, todo lo que hay alrededor de esto. ¿Cómo se hace un diagnóstico de que hay una válvula que no está jalando bien? Con obviamente los síntomas que mencionaron: dolor de pecho, esta angina, disnea, que es la falta de aire, y desmayos. Sí, el diagnóstico básicamente se hace cuando el paciente acude a consulta con todos estos síntomas y escuchamos en el área de auscultación, en el momento de auscultar el paciente, corroboramos o encontramos en forma fortuita algún tipo de soplo o algún sonido que nos llame la atención, y inmediatamente vamos al segundo paso, que es la realización. Después de haber hecho ya el ecocardiograma, tomado una radiografía de tórax para evaluar más, con un poco más de profundidad su estado, el siguiente paso es la realización de un ecocardiograma. Con el ecocardiograma podemos observar el funcionamiento, medir el área de las válvulas, saber si esta válvula tiene calcificación o no tiene calcificación, cuánto de diferencia de presión tiene entre el ventrículo y la salida al lugar donde va ese flujo sanguíneo, por ejemplo. Eso se llama gradiente. Y dependiendo de todo este tipo de situaciones, hacemos el diagnóstico con cierto grado de precisión y podemos determinar si el paciente tiene o no tiene gravedad. Así, o sea, depende, tú empiezas escuchando el famosísimo soplo, ¿no? Pero me imagino que va a ser como un, no sé, como que algo no está jalando bien en los típicos latidos que escuchamos a través de un estetoscopio. Así es, el soplo es únicamente el sonido que produce la sangre al reverberar sobre las válvulas. Ajá, es similar al que cuando abrimos una llave de agua con un bajo volumen, prácticamente no suena, pero le abres todo y entonces el sonido es
es algo similar. Sí, sí. Esa transmisión del sonido la auscultamos y al auscultarlo pues encontramos, dependiendo de cada válvula, cuál es el típico sonido o la característica del sonido. Por ejemplo, en pacientes valvulares con estenosis, que es el estrechamiento, o con insuficiencia, el soplo cambia. Y para eso es la preparación durante todo el entrenamiento de cardiología, sí, que pues para eso nos entrenamos y determinamos qué tipo de problema podría tener y corroboramos con los estudios de gabinete, como es el ecocardiograma en este caso. ¡Qué maravilla! Por eso nos revisan el corazón y están escuchando para saber si hay alguna alteración. Entonces, cuando le pongan el estetoscopio y dicen, a ver, voy a revisar su corazón, cómo suena, no nada más, o sea, sí es los latidos, pero están en búsqueda de que haya un soplo o algún sonido que no esté bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Como mencionaba al principio de la charla, la válvula que más se enferma es la válvula aórtica, y la condición más común es esta estenosis, esta disminución del área, del flujo en el que se va a tener, y quizá un poco a favor de todo es que es el soplo más fácil de identificar. Ah, sí. Es un soplo con un aspecto muy rudo, muy áspero. Es extremadamente sencillo identificar el soplo de estenosis aórtica, que es la afección valvular más común. A diferencia de otras válvulas, de otras condiciones, que puede ser mucho más complejo la identificación en la auscultación, pero por fortuna es el más sencillo. Un poco a veces de broma decimos que hasta una persona que no escuche podría determinar que el paciente tiene estenosis aórtica, y después, indudablemente, nuestro primer estudio fue lo que ya mencionó el doctor, el ecocardiograma. Corroboramos la severidad de la afección y otras cosas muy importantes como la función del corazón, la función de bombeo, si hay o no afección de otras válvulas. Esto es el principal estudio, que por fortuna igual es un estudio muy sencillo de realizar, muy accesible para toda la población. Se requiere pues de un aparato que normalmente lo tienen en el consultorio, que puede irse con un diagnóstico de precisión en el primer momento en el cual se tiene el contacto con el paciente. Es que cuando escuchas que hay algo mal en el corazón, sí dices, o sea, normalmente nos asusta mucho el tema de los infartos, pero cuando dices tienes una válvula mal en el corazón, también piensas que es como algo muy, muy grave. Obviamente va a depender de la severidad, como bien lo mencionaron, y por eso es tan importante el manejo multidisciplinario e interdisciplinario, que en estos casos, cuando ya tienes un diagnóstico, como es el que dijiste que es el más común, la estenosis aórtica. Estenosis es que, imagínense, se cierra, ¿no? Como apretado, como una, lo voy a poner en palabras simples, una manguera que no tiene un buen flujo, ¿no? Entonces hay cosas, o sea, el corazón sufre, el corazón se esfuerza más y obviamente no hay este flujo adecuado para que todo funcione, porque nosotros nos manejamos con la circulación, y la circulación que nos oxigena todo esto, ¿no? Si no hay, pues, necrosis o muerte de los tejidos, cuando no hay riego sanguíneo. Así es. Ahora, ya que tienes un diagnóstico, ¿cuáles son las ventajas ahora para que la gente no se asuste y se sepa que hay nuevas tendencias o formas muy que no sean de corazón abierto, que también puede ser, depende de la gravedad y ustedes como expertos lo deciden, pero que hay otras formas como desde la ingle, ¿no? Así es. Bueno, voy a tocar un punto y quizá ahorita el doctor Ayón va a ampliar Una vez que nosotros identificamos un paciente y corroboramos que tiene estenosis aórtica, lo correcto siempre es tener un equipo multidisciplinario donde se incluye cardiólogo clínico, el ecocardiografista, el cardiólogo de imagen y el cirujano de corazón. Lo ético es que se presente en una junta médica donde se determine cuál es el mejor tratamiento, sobre todo para determinar una supervivencia y una funcionalidad adecuada. Después de eso voy a dividir rápidamente cuáles son los tratamientos. Para el problema valvular solo es posible darle tratamiento por cirugía de corazón abierto o por algo que nosotros llamamos colocación de válvula aórtica percutánea, que se abrevia TAVI. Esto es que entramos por un introductor a través de la arteria femoral de la pierna sin hacer ninguna incisión, y que vamos a ir a hacer el reemplazo a través de un catéter sin necesidad de tener una apertura.
Esto es importante decirlo. Cada paciente es individual en el manejo. Hay pacientes que se van a beneficiar de un tipo o de otro sin que algo sea peor o mejor, sino que es un tratamiento individual. Y siempre me gusta decir esta frase: la enfermedad es la misma, el enfermo es totalmente diferente. Estoy de acuerdo. Entonces se tiene que individualizar hacia cualquiera de los dos puntos, y esas básicamente. Obviamente el paciente que tiene un alto riesgo de cirugía, que es frágil, que tiene circunstancias con comorbilidades adversas, siempre será mejor el cambio percutáneo, es decir, el que no va a requerir de una apertura en el pecho. Y esta es una gran ventaja porque ahora la durabilidad es exactamente igual que el paciente que se somete a cirugía de corazón abierto, ¿no? Pero entonces depende del paciente. Depende del paciente, esto es importante. Que eso es súper importante y queremos, me voy a una pausa con esto. No hay enfermedades, hay enfermos, y los especialistas van a decidir cuál es el tratamiento apropiado. Y en este caso, lo que es el TAVI, que es percutáneo a través de la arteria femoral. Así es. Entran hasta el corazón, es increíble. Y eso es lo que ya tenemos aquí en nuestro país y con muchísimo orgullo. Vamos a una pausa, amigos, volvemos. México en el 2013, que ahorita antes se usaba únicamente para tipo de pacientes con alto riesgo, podría decir, ¿no? Y ahora ya es un tratamiento como de primera... Así es. Este procedimiento que hacemos actualmente por la pierna inicialmente fue, el primer implante en el mundo fue en el 2002 por un médico, en el mundo. Por un médico francés. El primer implante que tuvimos en México fue en el 2013. Fue hecho por un doctor de nombre Joel Estrada, que es el jefe de hemodinamia del siglo XXI, y de ahí se generalizó. Con esto era solo para pacientes de edad muy avanzada, que no iban a tolerar la cirugía de corazón abierto, y de ahí pues se fue demostrando que tenía no inferioridad con respecto a la cirugía, y ahora es el tratamiento estándar para el paciente que tiene estenosis aórtica por arriba de 65 años. Qué y en otras condiciones más jóvenes, si cumple con alto riesgo, por ejemplo. Que eso me parece genial. Y todo el tema, y que tú vas como parte de este equipo multidisciplinario, doctor, como ecocardiografista, además de cardiólogo clínico, tú vas, ya que le dices al doctor que es el cardiólogo intervencionista, está bien implantada, porque te decía, ¿qué hacen con la válvula? Pues la que tenía, la viejita, que hay que ver por qué, nos quedan unos breves minutos, pero ¿por qué se enferma? ¿Y qué pasa? Ustedes entran y tú guías todo para decir, quedó perfecta, ahí está increíble el flujo. ¿Cómo funciona? Bien, se enferman las válvulas por varias razones, pero la más frecuente es la degenerativa, es decir, que con el paso de los años se van acumulando calcio y productos que hacen que la válvula disminuya su elasticidad. Y en el procedimiento, en realidad, este procedimiento en su mayor parte es guiado a través no del ultrasonido o del ecocardiograma, sino a través de la fluoroscopía, en las que los expertos como el doctor García pues colocan la válvula exactamente sobre donde está la válvula la nativa, colocan este reemplazo valvular y se hacen algunas pruebas antes de que se insufle un balón que lleva dentro y aplaste a la válvula. Sí, como que la aplasta a los lados. Y ahí se queda, ¿no? Se queda atorada la válvula, digamos, ¿no? Y entonces la función del ecocardiograma es, después de terminado el procedimiento, observar si si tiene fuga la válvula, si está bien distendida, si tiene un gradiente adecuado o no. Si la fuerza de la sangre está bien, sale, ¿no? Y el flujo está bien. Qué maravilla. Fíjense cómo es tan importante todo el manejo en el equipo, ¿no? O sea, el manejo interdisciplinario y multidisciplinario para el éxito de un paciente. Y en este caso con esta cirugía TAVI, que bueno, llevamos ya 13 años haciéndola en México, junto con especialistas como ustedes, pues les da oportunidad de vida, de calidad de vida a mucha gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Me voy a ir con esta pregunta. ¿Qué pasa si no se cambia esa válvula? Bueno, así tal cual. Si no se cambia, el paciente puede tener muerte súbita. Así. Así. Porque de repente ya no llega flujo, o sea, muerte súbita si no hay un cambio, un reemplazo valvular. Así es la manifestación pues más extrema, pero es común,
¿no? Es común. Es común que se manifieste por desgracia con una muerte súbita. Sí. Y digamos, si el corazón siempre nos da miles de señales de decir, rescátame, hay que hacer esta cuestión, porque la otra condición que también es grave y que no es favorable es que produzca datos de insuficiencia cardíaca, es decir, que ni siquiera puedan sobrellevar una vida cotidiana, que falte el aire al caminar, al hacer esfuerzo mínimo, como bañarnos, como lo cotidiano. Entonces, hay una oportunidad siempre, hay un tiempo de oportunidad de tratamiento que hay que atender, ¿no? Nunca subestimar una sensación de disconfort en el pecho, una falta de aire, nunca un desmayo, nunca será normal. Que eso es importantísimo. Yo les agradezco enormemente al doctor Julio César, a León Vergara y al doctor Juan Francisco García que nos hayan acompañado y que me encantó. Gracias. Esperemos que hayamos cambiado una vida y que por lo pronto vayan a buscar ayuda. Gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.